que estaba muy dedicado, que estaba muy dedicado 100% un poco a lo que era iglesia, pero descuidabas mucho el concepto de trabajo, muchos jóvenes que no trabajaban, que decían esperaban en el Señor, y siempre con este mensaje, fue muy transmitido este mensaje de que Cristo venía pronto. Entonces, un poco lo que decía mi hermano con respecto a que esto se da en todo ámbito de tiempo. O sea, yo voy a cumplir 50 años y lo digo hace 30 años atrás, nuestra generación, yo veía, no se preocupe de las cosas del mundo, porque Cristo viene, preocúpese de buscar del Señor. Y de verdad que es algo que, por cierto, hace mucho daño. Por lo menos en mi generación, yo vi muchos matrimonios jóvenes donde de verdad que había un desinterés de cómo de salir adelante, de surgir, esperar en Dios. Total, Dios viene. Y eso es un poco, qué cuidado tenemos que tener con respecto a lo que interpretamos o el mensaje que queremos dar también, como iglesia. O sea, si, yo estoy hablando de grupos jóvenes, pero yo participaba en una iglesia que aproximadamente eran 200 hermanos y eran 200 personas que recibían el mismo mensaje. Entonces, creo que yo por lo menos siempre lo he dicho acá a los jóvenes que hoy día están estudiando, son profesionales, que de verdad que sigan adelante hasta cuando el Señor venga. Si ha de venir mañana bien, pero que lo haya haciendo lo que tienen que hacer. Gracias, Manuel, por ese testimonio que sabemos que es verdad. Mariana. Por lo que decían recién, me vino la idea de que aquí hay una realidad como escapista y que no permite ver que, por ejemplo, que Jesús vino en un pasado, ya vino, el reino de los cielos ya se acercó para tenerlo como en el presente. Y lo que se habla del futuro, claro, una esperanza que hay que mantener, pero ese sucedáneo del cielo es para vivirlo ahora y llevarlo como a las personas, pues acercar el reino a las personas en el presente y no en el futuro, que es como lo que se espera y donde muchas personas tienen su atención en el futuro. Y eso creo que lo que sabemos es tan poco o podemos especular tanto que yo creo que por algo es poco lo que tenemos, porque no es ahí que tenemos que poner nuestra atención más que en a saber que hay una esperanza, pero nuestra atención tiene que estar en el presente, acá en la tierra. Aquí tenemos que hacer que la gente pueda vivir el cielo, vivir ese futuro que estamos esperando. Eso. Gracias, Mariana. Buen concepto ese, una actitud escapista para tomar nota, porque define muy bien la actitud errada en la que los cristianos podemos caer, como lo testificaba Manuel, y también es muy común a muchas sectas. Muchas sectas tienden a abusar de ciertas percepciones apocalípticas, de ciertos temores que hay en la gente, en la sociedad, y llaman a sus seguidores, bueno, a lo que decía Jayfer, suicidios colectivos, como ocurrió en Guyana en la década de los 80, ¿verdad? Con el reverendo Johnson, ya no me acuerdo, pero en Guyana. Y bueno, también pues, en Estados Unidos, David Koresh, y varios tienden a abusar de ese temor al fin del mundo y a llamar a la gente a abstraerse, justamente lo que dice Mariana, lo contrario, que debemos influenciar sobre la sociedad, pero muchos llaman como a salirse, a vivir en comunidades apartadas, ¿verdad? A formar comunidades, ¿cómo se dice? Cuando autosustentables, ¿eh? Que viven muy encerrados en ellos mismos, cortan
prácticamente toda la relación con el mundo. Podríamos pensar en los Amish, esos tipos de cuáqueros que hay en algunos lugares, especialmente en el hemisferio norte, pero que entendemos que no es el llamado del Señor. No hay que apurarse por escapar del mundo, porque el Señor en su momento nos va a sacar. Así que estamos entendiendo que los hermanos de Tesalónica, tomándose de la primera carta, de que la venida del Señor es inminente, en el lenguaje de Pablo, viene pronto, y eso estaba escrito para dar esperanza, ellos lo tomaron, entonces tampoco hay que trabajar y podemos ponernos ociosos y andar entrometiéndonos en la casa de los hermanos, perdiendo el tiempo, ¿verdad? Pero acuérdense, además de la primera carta, que algunos malinterpretaron, además se entiende que llegó una o más de una, no sabemos, otra carta haciéndose pasar como que era de Pablo, hablando con una pseudo voz apostólica cuando en realidad no la tenían. Ahora, vale la pena preguntarse por qué hay gente que tiene el tiempo para escribir una carta para engañar a una comunidad, que son enviados del diablo, hermanos demasiado ociosos, con una imaginación muy, muy febril, son malintencionados. Quizá hay un poco de todo eso, otras razones más, no lo sé, pero igual es una buena pregunta, como para captar cómo hay algunos que se preocupan intencionalmente de sembrar confusión, cosa que tampoco nos puede sorprender mucho, porque es símbolo, es señal de los últimos tiempos. Y hoy día le preguntaba yo a mi esposa en base a estos temas de Tesalonicenses, ¿tú crees que hoy en día hay muchos falsos predicadores oportunistas? Me decía, por supuesto que sí, pues más que antes. Y claro. ¿Y por qué? Me estoy pasando este otro tema, pero ¿por qué hoy día habría más que antes? Uno, está profetizado en las mismas cartas de Pablo, a Timoteo, a Tito, en los postreros tiempos se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Sí? ¿Verdad? Habla de los falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos predicadores. Ya, está profetizado. Segundo, porque si en esos tiempos de Tesalónica a hacerse pasar por cristiano no te hace ganar nada, no ganas plata, ni ganas puesto, una posición, lo único que te hace ganar influencia en alguna comunidad, pero son pequeñas, pero más te expone a la persecución, te expone a ser apresado y hasta podría ser muerto. Entonces, si en esos tiempos tan adversos, donde son una minoría perseguida por judíos y por romanos, judíos y por gentiles, los cristianos, habían falsos predicadores o lobos con piel de oveja, cuánto más hoy en día que la iglesia es muy grande, tiene muchos recursos, si tienes una buena capacidad de oratoria, eres elocuente, sabes mucho, no va, si tienes esas habilidades, de seguro gente te va a seguir, ¿sí o no? Muchos te van a poner, están las redes sociales, siempre alguien te va a seguir y te puede hacer un nombre, y te pueden invitar, y hasta hay gente que vive de eso. Vive de eso. Un pastor me decía, yo reconozco que la embarré, ¿cómo pude caer tan bajo? Porque yo invitaba a esos predicadores, nadie conocía, no me nombró a nadie, pero dijo que hay como un staff, hay como una, ¿cómo llamarlo? Hay un círculo de predicadores itinerantes con una especie de manager que los promueven en los países, se contacta con los pastores, pastor, tengo a tal predicador, Juanito Pérez, que se mueve, y tienen esto, me decía el pastor, lo promueven así, se está moviendo mucho con unción de prosperidad, por decir algo, con sanidad de cojo,
no sé, algo específico. Así que si usted lo quiere, se lo llevamos a su iglesia. Y el pastor decía, yo reconozco que la embarré porque por muchos años entré en ese sistema y los recibía en mi iglesia, pero ellos tienen esta, miren que es un poco siniestro, macabro la forma, dice, tienen esta forma. Ellos, una vez que uno sabe que esta es su método, una vez que toman el micrófono, porque el pastor anfitrión estarán a cargo ellos de la coordinación, los cánticos, avisos, pero una vez que le pasa el micrófono a ese predicador invitado, ellos hacen cargo de todo, especialmente de la ofrenda y de la forma como la van a pedir. Yo que me crié en un ambiente cristiano evangélico, casi me fui de espalda porque me decía, uno sabe como pastor anfitrión que ya no tiene el control de la parte de los dineros, cómo se pide, si se pide 2, 3 veces, 4 veces, si se les hace pactar. Ellos determinan cómo, y todo lo que recauden no pasa por la iglesia ni por la tesorería, ellos se lo llevan íntegramente y el pastor no tiene idea cuánto recaudaron, pero se van con su montoncito de plata. Yo no lo podía creer, y bueno, y menos mal que el pastor por lo menos hacía un mea culpa, un pastor amigo por ahí que tengo, y me pareció impresionante. Y se los comento porque yo creo que si para mí fue desayunarme, a muchos de ustedes les debe sorprender cómo se puede llegar a eso. Entonces, este ejemplo que estoy narrando es para decir, si en esos tiempos de persecución habían lobos rapaces, ¿cuánto más hoy día hay falsos predicadores que, como dice Pablo, predican por otras motivaciones, no como las que teníamos nosotros, dice Pablo, que no quisimos ser, ¿se acuerdan? Lo dicen las 2 cartas, no les quisimos ser gravosos en nada, sino que trabajamos, dice, noche y día, para no ser carga a usted. A ver, me parece que hay gente con la mano levantada, estoy seguro. Mauricio escribe algunas cositas en el chat. ¿Había alguien que quiere comentar algo? Sí, profe, en esto qué importante es tener un equilibrio en el sentido que podemos caer en el extremo, de acuerdo a lo que Mariana decía, algunos son escapistas y otros no lo son, ¿no es cierto? Como que tienen por tardanza la venida del Señor y claramente el apóstol Pablo, él esperaba la venida del Señor en su tiempo. Entonces, también tarea para nosotros que tampoco podemos verlo como algo lejano, sino como parte también de nuestra esperanza, en el deseo de irnos, pero también el deseo de quedarnos para poder establecer el Evangelio, que al final ese debería ser nuestro deseo, nuestra pasión, pero no por otros fines. Y con respecto a lo que hablaba usted del tema de claramente cómo podemos definir que una iglesia está claramente orientada y alineada en el propósito del Señor, porque en esto caen muchas iglesias por el desconocimiento, por la unción que trae el hermano, no sé, de Estados Unidos, de Europa. Y yo creo que ahí es importante que podamos definir qué es lo que es el Evangelio realmente, porque si no entendemos cuál es el Evangelio, claramente caeremos en un montón de cosas donde al final al oído parecen muy agradables, pero que no está edificando correctamente la iglesia o las organizaciones como tal, y que después sucede cualquier cosa y se quiebran por cualquier cosa, son probadas y pasadas por el fuego, donde no tuvieron una doctrina o un conocimiento del Evangelio, sino que se edificaron con cualquier cosa. Muy bien, Cristian. Gracias por tu comentario. Cuando han hablado de esto, de la venida del Señor, a mí se me viene a la mente ese consejo que he escuchado más de alguna vez, que dice, trabaja, proyéctate como si el Señor no fuera a venir, pero vive como si el Señor fuera a venir hoy. Nos lleva a un punto de equilibrio de la conciencia, porque si Pablo le está escribiendo a la iglesia, es porque deben tener conciencia que Cristo viene. Pero en la segunda le dice, pero no se descuiden de las cosas terrenales, porque no va a venir de inmediato, ya que es necesario que primero acontezca qué cosa, a ver si alguno se acuerda. Primero venga
Apostasía. La apostasía. ¿Ah? Muy bien, específico. Es una señal de que Cristo viene cuando hay vamos a decir, una una oleada de apostasía. Segundo, y se manifieste, ¿qué cosa? El hombre de pecado. Aquel inicuo. Un hombre de pecado. Pero muy bien, Cristian, porque si no, claramente no debemos ser escapistas, estamos haciendo ese punto de equilibrio, pero al mismo tiempo alguien en su tarea recalcaba esto de la bendita esperanza, un nombre muy lindo, para referirse a la expectativa que tenemos los cristianos de que Cristo viene otra vez. Por supuesto que no hay que olvidarlo. ¿Cómo esa bendita esperanza uno la va a tener así como... No, debe estar viva, vigente, no en el cajón lleno de polvo, sino que debe estar ahí expectante cada uno de nosotros en esto que pronto ha de acontecer, Maranata. Giovanni. Los saludo, profe, ahora. Hola. Bueno, el tema yo creo que igual también radica a través de los años. A mí me gusta siempre estar revisando porque hay cosas que son cíclicas que van ocurriendo. Y cuando uno ve un poco de los hermanos de Tesalónica, se destaca un poco el temor. Es decir, había un poco de su vivencia en temor. Entonces, si uno revisa el capítulo en Primera de Tesalónica, Tesalonicenses 4 y 5, Pablo indirectamente habla sobre el amor. Entonces, un tema principal que uno tiene que entender en la Escritura es a través del amor. Entonces, el amor que nos hace a nosotros es tener una seguridad en Cristo, porque el temor a veces nos lleva a entender mal la Escritura, a veces nos lleva a escuchar corrientes que no son verdaderas. Entonces, ahí como que uno se pierde el sentido. Entonces, otro tema que también plantea Pablo es el amor al prójimo. Entonces, cuando uno vive para uno mismo, se desconcentra a veces del Evangelio. Entonces, si Pablo nos plantea, como Jesucristo planteó, el amor al prójimo, que también es un tema importante dentro de la Biblia, es decir, uno entiende que el amor nos lleva ¿a qué? A estar trabajando, como ha planteado el profesor, a estar sirviendo y esperando la promesa, la bendita promesa. Entonces, hay que tener cuidado de vivir el Evangelio en temor, porque Dios nos llama a vivir el Evangelio en amor, para estar entendiendo esta verdad. Gracias, Giovanni. Gracias. Estamos en el momento justo para ir al primer estudiante que va a exponer su mensaje. Y veo por ahí a Manuel Ceballos. Sí. Le voy a proyectar lo que él me pidió. A todos los que van a exponer su mensaje hoy día, yo voy a echar a andar acá el cronómetro y les voy a poner un aviso cuando quede un minuto. Cuando quede un minuto ahí, va a aparecer en el chat un mensaje. Así que, gracias, Manuel, por estar listo. Ok. La primera diapositiva, por favor, pastor. Eso. Bueno, bendiciones, queridos hermanos. Doy gracias al Señor, de verdad, por esta oportunidad y de verdad que estoy muy nervioso. Esto de, uno está acostumbrado como a hacer sermones, pero hacerlo en clase es otra cosa. Bueno, el título de mi predicación, me va a disculpar, estoy con mi predicación se llama El poder del ejemplo, ¿ya? Y se encuentra en Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Y dice: Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracias y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre Celestial, vuestro Padre y el Señor Jesucristo. Quiero hacer una pequeña introducción, si puede apretar, pastor, ahí nuevamente eso. Con respecto al título del poder del ejemplo, hay una historia que en un libro una vez leí, y era de que en una iglesia en un pueblo habían dos iglesias, y en una de las iglesias el pastor solicitó
que el grupo de jóvenes fuera a hacer, a mostrar a Dios a la comunidad, en el cual muchos jóvenes salieron a repartir alimentos, acompañaban a tercera edad todo el día, otros fueron a hospitales, pero un grupo de jóvenes fue a la otra iglesia y le preguntaban al pastor de esa congregación si había una necesidad, a lo cual él comentó que había una anciana que necesitaba ayuda en su casa. Ellos fueron donde la anciana, cortaron el césped, pintaron, le hicieron las compras, etc. Y la anciana, muy agradecida, les dijo que bueno que mi pastor envió a nuestro grupo de jóvenes a ayudarles. Luego los jóvenes, dice que, si puede apretar nuevamente ahí, pastor, eso. Luego los jóvenes comentaron su experiencia y al tocar el turno de estos jóvenes, de esta historia, al escucharlo el líder, que los había enviado a que mostraran la obra de Dios en ellos, alza la voz y les dice, me imagino que habrán mencionado que a la anciana que estaba equivocada, quiénes eran y a qué congregación pertenecían. A que los jóvenes respondieron, ¿era necesario? Y eso es un poco mi introducción con respecto al poder del ejemplo. ¿Por qué tomé este título? Y por cierto, también Primera Tesalónica, porque me es interesante. Yo dividí la predicación en unidos y la iglesia reflejado en el canal a 3 personas. Por cierto, la autoría de la carta se le da a Pablo, pero yo en toda la carta veo un concepto de unidad, y no una unidad solamente, de repente estamos esta unidad horizontal o vertical con el Señor, sino también lo veo con respecto a personas. Y yo cuando leí este versículo me llamó tanto la atención, porque primero es una carta donde muestran la unidad desde un principio, lo muestra la carta, 3 personas con un mismo sentir, con un mismo deseo, con una misma preocupación. Ellos están enviando una carta a una comunidad cristiana en Tesalónica que está rodeada no de un entorno cristiano, que tiene una cultura helénica, pero es una carta de amor y gozo. Esta carta es una carta íntima, y yo aquí sí que veo reflejado los padres espirituales hablándoles a hijos espirituales. Primeramente los felicitan por su obra de fe y amor y constancia y esperanza en Jesucristo. Y cómo han recibido la palabra mediante por medio de gran tribulación, llegando a ser ejemplos de todo lo que han creído en Masacalla. Pero nace una pregunta. Es una iglesia joven. Es una iglesia joven que ha logrado muchas cosas en tan corto tiempo, y si tomáramos en cuenta que fue formada también en un corto plazo, en una visita tipo relámpago, fue formada. Entonces, bueno, no podemos negar que hay una obra del Espíritu Santo, pero la pregunta que nace, ¿cómo lograron mantenerse tan bien y formarse y crecer? Entonces, algo que nosotros debemos entender es que ahí yo veo un trabajo que no está relacionado solamente con palabras, sino que está relacionado con un ejemplo. Veo una carta en cual los autores están preocupados por la iglesia, y ellos han expresado que esa preocupación o interés no está asociado solamente, ese evangelio no fue solamente transmitido en palabras, sino también en hechos. Y como lo dije anteriormente en la carta, vemos unidad, yo y la iglesia, estos padres espirituales preocupados de su iglesia. Vemos una unidad en Pablo, Silvano y Timoteo, unidos a través de Dios Padre y Jesucristo. Una carta de unidad que no solamente que se ve expresada en qué, yo lo veo leyendo el capítulo 1, me dice, puse algunas cosas, damos siempre gracias. No doy gracias, damos siempre gracias, nos acordamos sin cesar de ustedes, porque conocemos, porque nuestro evangelio, no mi evangelio, nuestro evangelio, imitadores de nosotros. Y no solo favorables, también vemos por el otro lado, ellos dicen, ustedes conocieron cuando padecimos y fuimos ultrajados en Filipos, en medio de gran oposición, nuestro trabajo y fatiga, a nosotros nos expulsaron, Satanás nos estorbó. O sea, yo veo una unidad no solo en el ámbito positivo, sino que
Este ejemplo yo lo veo reflejado, o sea, ¿qué hace que Tesalónica tenga una buena base, una buena multiplicación? Porque ellos lo han visto en estos padres. No son solo palabras, ellos lo ven reflejado, y aún más lo ven reflejado en la expresión de esta carta. Si tuviera que hablar un poco en qué consiste un poco del ejemplo, conozco a muchas personas en mi vida cristiana que dicen amar a Dios con todo su corazón, dicen orar, leen la palabra, escuchan música cristiana, hablan con otros, hablan con Dios también, de alguna forma de decirlo, y ayudan a muchos. Y generalmente yo digo, oh, me alegro, y siempre sale esa pregunta, ¿dónde se congregan o dónde sirven? Y generalmente ellos responden, no me congrego, no creo en la iglesia, no creo en los pastores, y comienza un gran discurso. Nosotros sabemos que el vínculo perfecto en unidad, tanto con Dios como con el prójimo, resulta del amor. Y ahí donde yo me hago esa pregunta, si no los veo amando a la iglesia, si no los veo siendo ejemplo a la iglesia, la pregunta que nace, ¿realmente aman a Dios? Finalmente, Tesalónica, en medio de gran tribulación y oposición, lograron ser ejemplos para Macedonia, Acaya, han divulgado la palabra del Señor, su fe en Dios, han extendido a todo lugar, todos comentan, se convirtieron de los ídolos, sirvieron al Dios vivo. Los emisores de esta carta entienden que en esta cultura de tanta filosofía, de tanta palabra, una cultura helénica, filósofos por acá, hombres habladores por acá, que el poderoso evangelio no tiene que ser transmitido solo en palabras. Ellos buscaron otro medio. Y el medio más importante de transmitir el evangelio fue a través de su ejemplo. La segunda parte que le di un poco también a este sermón se llama Lo que enseña el ejemplo. Siguiendo con la misma línea, hay algo que me llama la atención en este concepto de que usted puede estar de acuerdo o no, de esto de ser padre espiritual o no, pero la Biblia me dice en Juan capítulo 5, versículo 20, que el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. Por lo tanto, creo que es tan importante de aquellos que son fundadores, aquellos que son liderazgos, aquellos que tienen un grupo, aquellos que sienten la responsabilidad con las personas, que el concepto de amor se presenta en aquel que muestra a su hijo lo que debe hacer. El ejemplo enseña muchas cosas, más que las palabras. El ejemplo, en el caso de Tesalónica, el ejemplo a través de lo que ellos vieron en los autores de esta carta, es que se puede tener fe y trabajo en amor. Se les enseñó que podían tener esperanza. El ejemplo enseñó que tenían esperanza en Jesucristo. El ejemplo les enseñó que podían recibir palabra en medio de la tribulación. El ejemplo les enseñó que podían divulgar la palabra en todo lugar. El ejemplo les enseñó que podían convertirse de los ídolos a Dios. El ejemplo les enseñó que aunque el Satanás estorbe, Dios siempre hará su voluntad. Que el ejemplo también enseña que aunque las condiciones sean adversas, se puede tener buenas noticias de fe y amor. Y podría seguir. Pero eso es lo que se logra en Tesalónica a causa del ejemplo. Algo interesante, y con esto ya estoy concluyendo este sermón, es que también algo que dice Juan capítulo 5, versículo 19-20, dice que nada puede hacer el Hijo si no lo ve en el Padre. Entonces, si nosotros queremos una congregación fuerte, una congregación que se mantenga firme en tribulaciones, en situaciones, cómo manejar la economía, en todas las situaciones, nada puede el Hijo hacer si no lo ve en el Padre. Y termino con esto, alrededor de 3.200 organizaciones están reconocidas en el Estado. De ellas 1.000 todavía están viendo la solicitud. Hoy día hay 25.000 locales o lugares de culto en Chile. Si yo de esos 25.000 lo multiplicara, que cada lugar tuviera 100 miembros, serían 2.500.000 personas potenciales para transmitir el Evangelio. Pero hoy día quizás no es así. Hoy día la estadística dice que estamos menguando. ¿Ya?
sería hermoso ver que el trabajo sea a través de más que palabras de ejemplo, y que algún día se pueda levantar esta nación y decir, como en Hechos capítulo 16, versículo 6, que dice, estos que trastornan el mundo entero han venido acá. Termino con esto, mi conclusión. La iglesia está a falta de modelos a seguir, desde el punto de vista de ser ejemplos de vida. Si mirábamos nuestra vida, cuánto han quedado en el camino, amigos de infancia, adolescencia, juventud. Hoy en día he escuchado a muchos, en especial jóvenes, cuestionar a líderes que se autodefinen como padres espirituales. Dicen que para ellos no existen los padres espirituales. Ellos dicen, son mi pastor, son mi líder, son mi maestro. Pero padres, no. ¿Será que no se han sentido amados bajo el contexto de Juan? Le muestra todas las cosas. Quizá usted dirá, yo tampoco tuve un modelo a lo que lo cual de alguna manera me limita. Me limita y me asusta. Yo diría lo mismo. Pero aún hay tiempo. Mientras haya aliento, recuerda pues que por esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y estas pisadas están más frescas que nunca. Si las sigues, otros seguirán las tuyas y por fin los buenos resultados trascenderá el tiempo y las próximas generaciones. Eso, querido pastor. Pastor, está muteado. Decía, gracias al Señor por Manuel. Me dejó pensando. Alguien, bueno, no importa en este momento, pero uno de ustedes dijo, ¿qué es el Evangelio? Y ya en lo que Manuel nos partió exponiendo, ahí ya está presente el Evangelio. Eso es el Evangelio. El Evangelio es vida que podemos ver en otro y me inspira a recorrer ese mismo camino. El Evangelio no es teoría, es vida, es vivencia. Y hay un clamor en este mensaje que Manuel nos ha compartido, un clamor de la iglesia por falta de modelos. Sabemos que los hay, pero para todos los que somos, hay poco modelo para lo que debería ser. Poco referente. Él ocupaba la palabra ejemplo. Pocos ejemplos a seguir. Así que ahí ya está, en gran medida respondido qué es el Evangelio, es vivencia. Es ver a Cristo en otro, en su forma de vida. Es lo que el mundo necesita, pero nosotros como iglesia también lo necesitamos. ¿Verdad? Hombres y mujeres consagrados en los que yo me puedo apoyar, inspirar. Gente que no anda buscando el poder, la fama, la riqueza material, sino que gente que está llena del Señor, le sirve a Él y nos inspira a recorrer ese mismo camino. ¿Verdad? Sí, claro, Mauricio, el máximo ejemplo es Jesucristo. Pero yo entendí de lo que Manuel exponía, ejemplos de carne y hueso en medio nuestro. Porque sí, claro, Manuel me confirma que en ese sentido va la palabra, porque si Pablo, esto se lo escuché a Carlos Anacondia en un sermón, Pablo dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y nosotros nos ponemos súper espirituales y siempre decimos esa frase media manoseada, es que no hay que mirar al hombre, mire a Cristo. Pero todos nosotros necesitamos referentes, ejemplos de carne y hueso. Todos necesitamos un buen hermano, una buena hermana a quien yo mire y diga, esta persona me alienta porque me ama, porque ora por mí, porque es un instrumento de Dios para bendición de mi vida, entonces yo quiero seguir ese camino. Claro que miramos a Cristo, claro que amamos a Cristo, pero como decía Anacondia, que no lo ocupemos como una excusa humana cuando
nosotros deberíamos, si maduramos bien, poder decir como Pablo, míreme a mí, apóyese en mí, porque yo estoy siguiendo a Cristo, usted también puede imitarme a mí, no por orgullo, no por jactancia. Pablo también era humilde para reconocer sus fallas, pero sabía que estaba en Cristo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, estaba agradeciendo la palabra de Manuel, no quiero ser un comentarista de lo que cada uno exponga, solamente quería destacar que esa pregunta que uno de ustedes planteó de qué es el Evangelio, aquí en gran medida ya está respondida, se está mostrando, pero no es una cosa teórica, es una cosa de vida práctica. La importancia del ejemplo. Muy bien. Ya, no puedo dejar sin escuchar. Les pido que lo hagan preciso para seguir escuchando al hermano que va a exponer su sermón ahora, o a la hermana, David, y después Mauricio. Sí, pastor. Hola a todos. Respecto a, bueno, una bendición el mensaje de nuestro hermano Manuel. Gracias por el bosquejo, muy importante para mí. Y poder hacer alcance de parte suya, profesor, o el hermano Manuel, cosas puntuales en las cuales yo puedo ser padre, puedo ser inspiración para otros. No algo como tan global, no dejarlo así, yo puedo inspirar a otros, sí, pero ¿cómo? Como siendo soberbio, vistiéndote bien, con servicio, con humildad, no cosas generales, cosas puntuales. ¿Cómo yo puedo ser un didáscalo, un maestro, alguien que inspira a otros? ¿Cómo? Hermano Manuel, ¿le responde? Micrófono. Para mí es muy fuerte la palabra que es Juan capítulo 5, o sea, dice que porque el Padre ama al Hijo, le muestra todas las cosas. Entonces, hoy día nosotros, hay muchas generaciones que nosotros tendemos como, de repente no hablo de un concepto de testimonio, porque de repente el testimonio igual es bueno, pero cosas de vida, o sea, como el pasar, yo puedo transmitir palabra aún en medio de tribulación, cuando yo veo a otros que lo están haciendo. Entonces, para mí un poco el concepto de padre está asociado a mostrarle a otro el camino, el seguir las pisadas, que como decía la palabra al final, yo sigo las pisadas de Cristo. O sea, y él es el más ejemplo, o sea, si él pudo y no echó mano de su deidad, ¿cuánto más nosotros? Pero sí, y me tomo un poco lo que dijo el pastor, de repente a Jesús muy lejano en estas generaciones que vienen, este Dios lejano, pero de repente nosotros podemos reflejar también a Jesucristo. Lo tenemos. Hay muchos que hablan, hoy día, y un poco Tomás de Zona, hay muchos filósofos, muchos que hablaban, había muchos que tenían muy buen discurso, pero tenían muy poco ejemplo. Y para mí fuerte, o sea, si mañana tuvieran que llamarme padre espiritual, es porque estoy enseñando a llevar a otros una carga, ya sea en medio de tribulación, ya sea cuando sean bendecidos. Cuando tú seas bendecido, así tienes que hacerlo. Si mañana, si tú estás decaído o estás, no sé, pasando situación de pecado, pero Dios también esto lo hace, lo puede hacer. Entonces, porque hoy día creo que hay todas estas generaciones que hoy día hay, tienes muchas preguntas. Eso. Yo cortito solo le agregaría que miremos la carta a los tesalonicenses, que Pablo les dice, ustedes aprendieron de mí, cómo yo trabajaba con mis manos. Y algo tan práctico es vida espiritual, porque con eso está enseñando, yo no pretendo, pudiendo serlo, dice, como apóstol podría exigir que me sostengan, pudiendo hacerlo, yo no quise ser carga para ustedes. Ojo, no estamos diciendo que hay que sacar una doctrina, que ningún pastor, ningún predicador, maestro no pueda recibir un ingreso económico. No es eso. Es el ejemplo de humildad que Pablo da. ¿Verdad? De que, aunque entre los griegos es mal mirado trabajar con las manos, ustedes me vieron que yo día y noche trabajaba para no serles carga, por lo tanto, son cosas como, de repente parece tan terrenal, pero en eso está, ¿verdad? Sería como Jesús tomando la toalla, ciñéndosela a la cintura, lavando los pies a los discípulos y diciendo, como yo he hecho, ustedes también hagan cosas prácticas. Y tampoco lo de Jesús para hacer doctrina,
porque hoy día no tiene sentido andar lavando los pies físicamente, pero entendemos el espíritu que está mostrando de humildad, de servicio. Así que son muchas, la lista sería infinita, pero es cosa de mirar ahí el texto bíblico. Mauricio, tú eras el otro que tenía la mano levantada. Guardaré silencio por ahora, profesor. Me reservo Bueno. el derecho a guardar silencio. Está bien. Avancemos con los mensajes. Catalina, por favor. Ya, profe, ¿me da espacio para compartir pantalla? Por favor. Ya. Ya se debería. Sí, ahí sí. ¿Me cuenta desde ahora? Sí, sí. Desde ahora. Ya, hola estimados compañeros, profesor. Bueno, el tema de justamente de esta predica está en primera de Tesalonicenses capítulo 1 y tiene como título Uno con ellos. Y justamente creo que parte de este contexto de la carta que me motivó a llevar esto con este título y después explicaré un poco más por qué están también esas imágenes, es porque es una iglesia que se encuentra en persecución y es una iglesia también donde bien remarca harto que es relativamente nueva, o por lo menos que se mencionaba que lleva casi 6 o 9 meses más o menos, como desde su surgimiento. Y aún así siendo nueva y aún así en un contexto tan crítico, ellos recibieron el Evangelio de una manera que creo que es un ejemplo para nosotros de cómo nosotros también debemos recibir el Evangelio, cómo recibir estas buenas nuevas del Señor. Y dentro de esos ejemplos o actitudes, justamente voy a mencionar dos, que en verdad yo sé que se pueden sacar muchas más palabras, pero voy a mencionar dos, que son, la primera es una actitud donde recibió el Evangelio con el poder del Espíritu Santo. Dentro de todo este capítulo 1, Pablo usa muchas palabras de afirmación, es bastante, ahí se usa un lenguaje de amor, de ello es como las palabras de afirmación donde son bastante claras, y dentro de todas esas afirmaciones menciona justamente en el verso, o sea, 1:5 dice, esto lo sabemos porque cuando les anunciamos el Evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con el poder del Espíritu Santo y con una gran seguridad. Dentro de esa actitud o ese ejemplo o disposición que nosotros podemos tener, creo que es importante recordar la importancia del poder del Espíritu Santo. Justamente esa frase o la palabra que dice poder, el griego, es la misma que se usa en Hechos 1:8, donde habla del dynamis, donde se refiere a esta capacidad o esta habilidad, y creo que da sentido, o por lo menos uno puede reflexionar que si una iglesia relativamente nueva avanzó, permaneció en fe, en amor, unidos, creo que solamente fue en apoyo y la capacidad que entregó el Espíritu Santo. Y creo que nosotros tenemos que ser ese ejemplo consciente de recibir este mensaje, clase o recibir el Evangelio de las nuevas, de las buenas nuevas, con bastante consciente del poder del Espíritu Santo. Un ejemplo bastante sencillo que para mí por lo menos me sirve es como no saca nada tener un auto muy lujoso, alguna marca ahí, no sé, muy pro, que puede recordar si ese auto no tiene benzina o no tiene electricidad, según cómo sea el auto. Pero si no tiene una benzina el auto, claramente por muy bueno que sea, no va a avanzar. Así que es bueno ser consciente de que el Espíritu Santo es nuestra benzina. Profe, por si acaso tiene la... Ya, bueno, profe, entonces... tiene su micrófono encendido. ¿Ya? Profe, tiene su micrófono Sí, encendido. disculpa. Ya, explícale. Cata, perdón, era que llegaron unas personas, pero ya estamos, gracias. Ya, perdón, profe. Que eso, justamente ser conscientes de que el Espíritu Santo también es como una benzina para nosotros que nos ayuda o nos capacita para seguir avanzando. Dentro de la segunda actitud que nosotros podemos imitar, es que también recibieron el Evangelio con la alegría que da el Espíritu Santo, donde dice el verso 6, ustedes siguieron nuestro ejemplo y el del Señor cuando, a pesar de todo el sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que da el Espíritu Santo. Claramente una cosa lleva a la otra, y uno del fruto, una expresión del Espíritu Santo es la alegría. Que paradójicamente hablar de alegría en un contexto de persecución, yo creo que solamente alguien lo puede definir, aquel que lo está viviendo, alguien que lo está observando. Y esta alegría
o esta palabra que también se encuentra tanto como en gozo o en ciertos sinónimos, pero en el griego se refiere como una fuente de o algo que nace de. Por lo tanto, no es una alegría sin ninguna causa, sino que es una alegría que viene o como fuente del Espíritu Santo al momento de recibir una buena nueva. Por lo tanto, es otra actitud que es bueno poder imitar, poder reconocer y no tener esas caras de chupando limón al momento de recibir el Evangelio, sino que eso es una fuente de alegría, es una fuente de gozo. Y justamente esto da relación a por qué también elegí esa imagen, si es que algunos saben, no lo sé, pero dentro de las asambleas de Dios había un proyecto sobre las familias afganas y nosotros como iglesia estuvimos apoyando durante estos 6 meses, y cuando nos mandaban videos o nos llegaban muestras de lo que estaban haciendo con los recursos, algo que me marcaba mucho dentro de esa dificultad con las familias afganas que estaban en un país no anunciado o como en protección, por decirlo así, era ver caras de niños, de familias con alegría, con gratitud de recibir alimento, de recibir ropa, de haber escapado de su país con persecución, con un complejo, en un contexto político bastante complejo, y estar en un lugar donde los pudieron recibir, y que en medio de eso ellos hayan, a más de alguno también conoció al Señor y pudo recibirle en su vida. Creo que esa muestra, eso afecto hacia un otro, solamente lo hace el Señor, que da alegría en un momento de bastante dolor. Y como bien les mencioné al principio, a mí esta carta me recuerda mucho a una organización que se llama Puertas Abiertas, donde ellos anualmente hacen lista mundial de persecución, y ellos remarcan justamente con este listado de casi 50 países que jerarquizan un poco como lo que es la persecución, pero lo que más anima es primero ser consciente de que no solamente pasó como en su tiempo a la iglesia de Tesalónica, sino que ahora en este año 2022 solamente seguimos teniendo hermanos que están en un contexto de persecución social, familiar, gubernamental. Por lo tanto, qué bueno es poder imitar y poder estar orando en cuanto a aquellos que están sufriendo esto, y nosotros también disponernos a recibir el Evangelio con un corazón y con el apoyo del Espíritu Santo. Por lo tanto, parte de esta reflexión justamente es mencionar cómo recibimos el Evangelio, y así también nosotros poder estar orando por aquellos que están en esos momentos de persecución. Amén. Gracias, Cata. Muchas gracias. ¿La primera actitud cuál era? Es recibimos el Evangelio con el poder del Espíritu Santo. Sí, yo destaqué, no estaba perdido, la palabra poder. Te apuraste para alcanzar bien en el tiempo. Sí, yo creo que... Pero, bien, te sobró tiempo. Te sobró tiempo. Y tú elegiste 1 Tesalonicenses 1:1. No, profe, todo el capítulo 1, pero como el contexto, pero dentro de los versos son los versos 5 y 6. Ya. Me parece que en los dos conceptos que destacaste también se están dando características del Evangelio. Hermano, estos comentarios no surgen ahora solo porque ustedes están exponiendo. Le estoy pidiendo al Señor hace hartas semanas atrás, Señor, revélame tu Evangelio, dame entendimiento. ¿Cuál es tu Evangelio? Como que se cumple el dicho, los árboles no dejan, el bosque no deja, al revés, los árboles no dejan ver el bosque. Como uno está inmerso, está rodeado de pura palabra del Señor por todos lados, cantamos, oramos, nos juntamos, de repente como que, ¿y cuál es la médula de esto que vivimos, que proclamamos? Ya en el mensaje anterior de Manuel, ya estamos destacando la parte vivencial, que eso es. Pero tú, Catalina, das dos actitudes que son poder y alegría, y que yo no les puedo decir que lo que llevo orando, el Señor ya me ha dado la respuesta.
Pero una de las cosas que todo el rato me ha confirmado es el tema de la alegría. Y es algo para que analicemos. Sabemos que en esta carta se les habla de que estén gozosos aún en medio de la tribulación. Y siempre den gracias, les dice. Pero nosotros, ¿cómo andamos? Ojalá existiera para los cristianos un test de la alegría, un alegriómetro, para que nos midamos, porque tú decías no andar chupando limón, porque pasa, no, siendo cristianos, no vivimos una vida, bueno, vamos a suponer que sí es plena, pero en la práctica no es tan plena porque no nos vemos alegres, la gente no nos reconoce como personas alegres, perdón que generalice, pero ustedes me entienden. Hablando en general, y estoy convencido de la poquita respuesta que llevo avanzada en el Señor a esa petición, es que el Evangelio es alegre o no es, porque son buenas nuevas, no son tristes nuevas, pesadas nuevas, complicadas nuevas, no, pues son las buenas nuevas, son alegres nuevas. No puede haber Evangelio si no hay una persona alegre en Cristo para compartir esas buenas noticias. Porque pasa que a veces predicamos, pero no estamos alegres. Entonces así no es para creer ese mensaje. Así que, Cata, yo creo que el Señor te guió a destacar estos dos puntos que nos aportan a esto que justo en esta clase ha surgido el Evangelio. ¿Cuál es? Está en Tesalonicenses. No son cartas teológicas, elevadas, rebuscadas, mucha doctrina. Son como bien simples, en base a experiencias de estas comunidades, de lo que Pablo ha vivido con ellos, de los recuerdos que tiene, etc. Pero está presente, es lo que ustedes nos están exponiendo y nos va respondiendo a la pregunta. Y nos va desafiando a dónde estamos parados, cómo lo estamos viviendo. Quizás que tenemos que mejorar o rendirle al Señor. Bueno, estamos en la hora del break. Nos tomamos los 15 minutos. No sé si alguien, para no dejar el tema de la cata así, ¿hay alguien que de esto quería comentar algo y con ese comentario nos estamos yendo al break? Cristian. Profe, sí, felicito ahí a la compañera, muy bueno el tema. Como dice que claramente cada carta, cada epístola va reflejando no la identidad de quién es Pablo realmente, sino de la vida realmente de lo que él va a exponer, que es el Evangelio. Y me queda claro que la obra del Espíritu, claramente Jesucristo mismo dijo que en un momento vendría el Consolador, pero vendría con un fin, a dar testimonio de él mismo. Entonces, cuando usted toma el tema de la unidad, el tema del poder, el tema de la alegría, es la identidad de Jesucristo en nosotros, siéndose visible, claramente. No es ni imitar a alguien, ni seguir el ejemplo de algo, sino es la vida de Cristo en nosotros ya expresándose, que claramente para mí el Evangelio no tiene que ver con algo, sino con alguien. Qué bueno escuchar esa intervención. Solo me queda decir amén. Gracias, Cris. Gracias, Cata. Con esa reflexión nos vamos a los 15 minutos de break. Ok. Mariana, qué bueno que te veo aparecer con la pantalla porque quería seguir contigo, por favor. Hasta aquí, los que han presentado han usado apoyo visual, pero si alguno no tiene PowerPoint no se sienta en ninguna desventaja porque no es requisito, ¿ya? Es un extra que algunos quisieron preparar. Yo sí tengo un apoyo visual, no PowerPoint, por eso no envié nada, pero si me puede permitir compartir, ¿Ya? por favor. Sí, deberías poder. Ahí sí.
un spoiler. Se está viendo, ¿cierto? Muy bien. Ya. Bueno, buenas noches, compañeras, compañeros y profesor. Hoy día, bueno, quería comentarles y compartir un extracto del libro de Primera de Tesalonicenses. Le puse un título, alguien quizás se dé cuenta, es una cita de una banda de rock chilena. Ahí vamos a ver por qué se me ocurrió eso. Quizás a alguien más le hace un poco de sentido también. Y la imagen igual. Que ahí hay no sé si un señor y su esclavo o un cazador de seres humanos, no lo sé. Bueno, creo que no lo mencioné, está ahí igual. Lo que quería compartirles y que pudiéramos revisar como en conjunto es el capítulo 2 y el versículo del 5 al 8. Antes quería partir con una introducción, hablando de un tema que quizás tiene poco que ver, pero que quería sacar de ahí un ejemplo. Si a alguien le guste si a alguien le gusta la historia eclesiástica y averiguar más de eso, tal vez tenga más conocimiento de este tema que yo. Yo solo lo quiero ver de una forma superficial. Bueno, les comento, yo soy una persona vegana, por lo tanto gran parte de mi alimentación es en base a avena. Así que tengo hartas de estas cajas en mi casa. Bueno, esa imagen, la tradicional del Quaker, pueden saber que tiene que ver con una rama de la iglesia, ¿cierto? Que podemos o no estar de acuerdo con algunas cosas, pero no es el tema que quiero tocar, como quizás eso es para otro ramo. Pero bueno, un poquito de hablar de ellos. Ellos se denominaban a sí mismos la iglesia de los amigos, cuáquero en español. Aquí este símbolo rojo y negro es el símbolo usado desde finales del siglo XIX, y esta es una rama de la iglesia fundada por George Fox. Ahí aparece los años que él estuvo con vida. Pero lo que yo quiero sacar de este ejemplo es el nombre que ellos tienen, que si se lleve o no a la práctica, bueno, al menos en el nombre yo veo un compromiso por un intento de algo, ¿no es cierto? Bueno, dentro de esta rama del cristianismo hay diversidad de opiniones. De hecho, hay algunas ramas que son no teístas, pero aún así conservan los principios de la igualdad, de la no jerarquización. Creen que cada ser humano tiene en sí la capacidad de poder acceder, digámoslo así, a lo divino, a Dios, sin intervención de otro que esté sobre él. Aquí no me refiero al ejemplo que dieron antes, sino en una cosa jerárquica, más violenta, digámoslo así. Y bueno, esa es la cosa que quiero hablar, como centrar el pasaje que quería que revisáramos, es en esta idea de ser amigos, de ser iguales, de ser hermanos al final. Eso creo que también es algo a lo que apunta esa palabra, hermanos. Bueno, y procedemos a leer. Lo dividí en dos partes. La primera quise que viéramos qué cosas no hacían Pablo y sus amigos en Tesalónica, a qué cosas no estuvieron ellos ahí haciendo. Bueno, yo tengo la versión NTV y les leo. Como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos. Y Dios es nuestro testigo de que nunca
aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. Bueno, esa primera parte quise poner los ejemplos de ahí unos vendedores, ¿no es cierto?, de una serie también famosa, que quería comentarles eso, que viéramos en Pablo, dentro de la iglesia de Tesalonicenses, como una persona que no fue a venderles algo. Esa actitud de cuando uno va a un lugar y están los vendedores encima, uno siente que esa amabilidad no es porque quieran ser tu amigo, ¿no es cierto? Es porque te quieren vender algo. Y esa es una actitud que no tuvo Pablo, y que eso les ayudó a ser sinceros también, y a que la iglesia los captara como una relación sincera. Y bueno, lo otro también que dice es que nunca fue con la finalidad de hacerse dinero. Bueno, aquí puse a Don Cangrejo, que era fan del dinero. Ya hemos dado vuelta en esto, ¿no es cierto? No sé si sea necesario entrar tanto, pero finalmente ese es el ejemplo que Pablo les da, ¿no es cierto? Que ellos no están ahí para, como decía también el profesor antes, no era tanta la ganancia que iban a tener, sino que ellos iban a perder, a entregarse. Bueno, después continúo la lectura. Y versículo 6, en cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado, ni de ustedes ni de nadie. Y ahí puse un robot, que es el robot hedonista, que solo está ahí esperando a que le sirvan uva. Ellos no fueron a ser servidos ni a hacerse elogiar, y es algo que también tenemos que captar para nuestras vidas. En el momento en que queremos que alguien conozca a Dios, no tenemos que esperar eso de las personas, ¿no es cierto? No tenemos que ir con actitudes como de una maqueta de ser cristianos, pero en verdad queremos o vender algo, o esperar que nos sirvan, o tener algún provecho quizá económico o egoísta finalmente. Quizá ni siquiera es económico, pero la finalidad es egoísta, ¿no es cierto? Eso sería como lo malo. Bueno, continúo con la lectura. Y aquí les quiero mostrar lo que sí quisieron hacer ellos en esta iglesia para ser amigos y hermanos, y que así conocieran también el amor de Cristo a través de esa relación, ¿cierto? Versículo 7, como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias. Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes. Ahí puse una imagen de unos niños. Bueno, no quiero ahondar tanto en la actitud de los niños. En la versión Reina Valera me parece que no ocupa la palabra niños, ocupa otra palabra, pero creo que dentro del contexto haría alusión a lo mismo. Continúo. Los amamantamos tanto que no solo les... perdón, me salté una parte. O bien, fuimos como una madre que alimenta y cuida de sus propios hijos. En otra versión dice nodriza. Ahí puse una imagen de una mamá plantita. Aquí lo que les quiero compartir es que de antes estaban hablando esto del padre espiritual, ¿no es cierto? Aquí el sentido creo que nos llama más a pensar en, lo anoté, no es una actitud paternalista que anula voluntades y violenta las capacidades de agencia de las personas, ¿no es cierto? No es eso, sino que es la imagen de una mujer amamantando. Pensémoslo desde ahí, desde el cariño y desde el cuidado. Esa es la actitud que veo en Pablo, por ejemplo, hacia la iglesia, y la actitud que nos invita a imitar también. Y bueno, sigo leyendo para terminar. Los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos, en griego, ahí está,
metadunai, les abrimos, les entregamos, viene del verbo dar, entregarse, que creo que ahí está la acción del amor. El amor creo que nos lleva a esa acción, a la entrega. Les entregaron su propia vida. Ahí también está la palabra en griego que tiene que ver con la esencia misma. Me entregué a ustedes. Y aquí puse una imagen de unos mochileros en la ruta, que creo que esa es como la cosa final, ¿no es cierto? El hecho de que yo te entrego mi vida y vamos juntos en este camino. Mi tiempo y mi compañía están dispuestos para ti. Creo que esa es la actitud que tiene Pablo, a pesar del poco tiempo quizás que estuvo en esta iglesia. Les sentía hermanos y esta iglesia también sentía así a Pablo, por eso él le recuerda esto. No creo que todo esto sea mentira y Pablo sea un soberbio que, ¿no es cierto? Bueno, y ya para finalizar, como conclusión, quería poner una cita respecto a una reflexión que quería que tomáramos, que es que a veces como iglesia, como individuos o como iglesia en general, buscamos muchas veces el poder. En este caso es una cita que apunta al poder político, pero puede ser cualquier tipo de poder. Se las quisiera leer. Es un extracto, dice... soñamos con aquel gobierno donde el que sirve es el mayor, el gobierno en el que el rey habita en cada corazón. Si un día no anhelamos ser igual a reyes o presidentes como cosas a que aferrarnos y tomamos forma de siervo, amando y sirviendo a los demás, entonces todas dirán, estas iglesias son las del INRI. No me quiero someter a ellas, quiero ser parte de ellas para amar y ser amado. Creo que este ejemplo es el que nos da lo que Pablo narra en su tiempo que estuvo ahí contando qué hizo y qué cosas no hizo con las y los hermanos de esta comunidad, ¿no es cierto? Y quise poner también esa imagen porque lo anexé con que esto no está separado con el ejemplo que nos da Cristo, que también antes lo mencionaban, el del servicio, el del amor. Creo que esa es la forma en que el Evangelio se transmite y por algo después, aunque la iglesia tenía errores, por algo después es lo que se destaca de esta iglesia, ¿no es cierto? La fraternidad que tenían unos y unas con otros. Eso, nos quiero invitar a que podamos ser conscientes de esta actitud y llevarla, porque de esa forma se replica como el Evangelio de una forma natural, creo, sin querer vender algo, sino que por naturaleza. Eso sería, muchas gracias. No sé cómo dejar de compartir. Gracias a ti, Mariana, por tu trabajo. Qué bueno que citaste esas palabras de Jesús, que no he venido para ser servido, y lo contrastaste con el metadunai, que es entregarse. Esa palabra apareció más de una vez y tiene todo que ver con lo que hablaba de partida Manuel, porque el ejemplo del cual nos hablaba Manuel, porque después otro de ustedes preguntaba ya, ¿y cuáles son esos ejemplos? Todo ejemplo que un siervo de Dios da es de entrega, es de entregarse. Menos mal que son pocos a los que les toca morir como mártir, entregar su cuerpo físicamente. Menos mal que son pocos. Pero todos debemos dar nuestra vida, como Pablo dice en la carta a los tesalonicenses. Si hubiera sido necesario, hubiéramos dado nuestra vida, pero no fue necesario porque su ejemplo de entrega, que estaban dispuestos, era evidente a los tesalonicenses, de manera que ellos podían seguir ese modelo que vieron de entrega. Y cuando un siervo de Dios, una sierva de Dios, ama al Señor, ama a sus hermanos, todo lo que hace, aunque parezcan detalles insignificantes,
si lo está haciendo en amor a Dios y en amor a sus hermanos, esa entrega son ejemplos que están tocando, cubriendo la vida de otros. Y quiero destacar del mensaje que nos comparte Mariana, está implícita la palabra ternura, porque lo que en la NTV traduce como niños, ¿verdad? Fuimos como niños, nuestra versión tradicional, la Reina Valera dice, fuimos tiernos entre vosotros. Y vaya qué falta hace la ternura en medio nuestro, en medio de la sociedad, tanto en la iglesia como en el mundo en general. La ternura, vamos a ver en Corintios después que Pablo dice, os ruego por las misericordias y la ternura de Jesucristo. Y ustedes saben que cuando un hombre, una persona se levanta para ser un grande, destacado, admirado, seguido, normalmente es inversamente proporcional lo mucho que se levanta con la ternura que muestra. Más duro, más implacable, no le entran balas, el super pastor, el super hombre, está en otro nivel. Pero la ternura, ¿qué es? Es como la nodriza, ¿verdad? Que la nodriza es la mujer que da pecho. Vaya, qué ternura se necesita en ese acto. Pero si él, Pablo, se puede comparar con una nodriza y no siente que se está menospreciando a sí mismo porque está expresando la ternura que siente por los tesalonicenses, estamos claros que es el ejemplo de vida, de entrega. Una mujer cuando está dando pecho está dando de su vida, de su esencia, de sus células. La vida que Dios le ha dado físicamente y más allá de lo físico, está fluyendo para el bebé. Bueno, qué gráfica la figura, que es lo que nosotros debemos, la ternura, debemos redescubrirla. ¿Será que la ternura también tiene mucho que ver con el Evangelio? ¿Será que el Evangelio es tierno? No es una cosa así como impositiva en la palabra de Dios. Qué bueno cuando la palabra nos estremece. Sí, pero ¿será que la ternura tiene mucho que ver con el Evangelio? A veces se llega más a las personas con la ternura, con esos actos de cariño, de entrega, a veces sencillo, de ir a servirle a alguien en cosas domésticas y cotidianas. Se llega más con eso que con una palabra, mira, es que así dice el Señor. No quiero caricaturizarlo, perdónenme, no quiero tampoco descartar que Dios pueda hablar así, pero estoy queriendo enfatizar cuánta falta hace la ternura en nuestro medio, ¿verdad? Y si la tiene Cristo, por la cual Pablo ruega que despertemos, la tiene Pablo, que se compara con una nodriza, quizás cuánta falta nos hace a nosotros en estos tiempos de tanta soledad, dureza, vacío, abandono, egoísmo. Walter, por favor. Sí, a mí también me quedó muy latente la palabra ternura. Pero pensaba por qué. Y creo que el apóstol, uno cuando siente ternura por alguien que no conoce, un hermano nuevo, alguien que está indefenso, uno lo siente como frágil, indefenso, uno lo siente necesitado. Y uno, a pesar de que hombre, bueno, esto es por la sociedad nuestra, lo estoy diciendo, se emociona por la necesidad de esa persona. Y creo que lo que usted dice, Rubén, nos falta ternura. O sea, yo la otra vez leía un texto de lo que es hombría. Y hombría, decía, es ser firme, pero tierno. Eso es hombría. Y también obviamente significa ser semejante a Cristo, pero en la práctica, así como a una situación de vida en donde hay una interacción de opiniones, inclusive en las relaciones con nuestras esposas o con nuestras hermanas, ya sea de fe o de sangre, hombría no es ser violento, es ser tierno y firme, firme en lo que creo, firme en lo que pienso, pero tengo que ser tierno, no puedo ser brusco. No. Y creo que refleja, me encantó cómo lo planteó Mariana, esa cosa que amarró la ternura
con la imagen de la iglesia, una imagen que como es tierna, es atractiva, quiero estar ahí, quiero vivir eso que tienes tú, porque se sienten acogidas, llamadas para vivirlo. Es una tremenda invitación, yo creo que es evangelio puro lo que acaba de decir, una praxis del evangelio, sinceramente. Eso quería agregar. Maravilloso. Gracias, Walter. Pero profesor, haberlo dicho mejor. ¿Quién profesor, habla? Mauro, pero eso es una visión, ¿eh? Ojo, eso es un enfoque, el que le está dando el hermano Walter y el que le dio la hermana Mariana, porque tiene que ver con los atributos de nuestro Dios. Esa es mi acotación. Me parece que estamos complementando el ejemplo del cual nos habló Manuel, con el poder y la alegría de los que nos habló Cata, y la ternura que estamos destacando aquí, la entrega. Entonces, estamos complementando esto, tú le llamas enfoque, estos distintos enfoques a un solo tema global, gracias al Señor, como nos amplía el panorama. No encuadramos el Evangelio solo en un concepto, sino que lo estamos abriendo, por la gracia del Señor, a elementos que nos aportan. Todos estos nos aportan. David, ¿estamos listos? ¿Te ayudo con la PPT? Sí, profesor. Ahí estamos. El Señor te bendiga, David. Muchas gracias. Buenas noches. La porción bíblica para hoy, la cual yo sugerí, está en primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 18. Y daré lectura en el nombre del Señor. Dice: tampoco, voy a agrandar un poquito. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Que el Señor añada bendiciones en nuestras vidas a través de la lectura de las Santas Escrituras. Dormir en paz es algo de gran valor, pero los que duermen en el Señor, sus almas esperan el cielo. Algunos de los tesalonicenses pensaban que los que morían antes del arrebatamiento no tendrían esperanza de un cielo, que el cielo solo sería para aquellos que serán arrebatados. Sin embargo, el apóstol Pablo toca este tema y aclara que los que mueren en Cristo resucitarán en el mismo momento en que Cristo vuelva y se lleve a su iglesia. Este acontecimiento descrito por el apóstol como el arrebatamiento de la iglesia significa llevar con fuerza irresistible para reunirse con Dios. En los instantes que se lleve a cabo este proceso, cuando Cristo esté descendiendo desde el cielo por su iglesia, en ese momento ocurrirá la resurrección de los muertos en Cristo y no antes. En ese mismo momento se levantarán los muertos en Cristo y los creyentes que estén vivos serán transformados y sus cuerpos serán revestidos de inmortalidad. Esto ocurrirá en un tiempo muy breve, en un abrir y cerrar de ojos. Los creyentes resucitados
y los creyentes vivos transformados serán arrebatados todos juntos para unirse con Cristo en el aire. Serán reunidos de manera visible y llevados a la casa del Padre en los cielos. Y en ese momento se podrán unir con seres queridos y amados que hayan muerto antes. En ese momento, al encuentro con Jesús en el aire, Dios nos libra de la ira venidera. Nuestra esperanza es que Salvador pronto vendrá para llevarnos con Él. Esto, más que una linda esperanza, es una bendita esperanza, pues todos los que han partido antes que nosotros descansarán las penas de la tristeza y estas serán ya del pasado. Porque en esta bendita esperanza, todos los que acepten a Jesús serán redimidos. Lo que no sabía el apóstol Pablo era si este suceso del arrebatamiento sería durante su propia vida o no. Lo que sí sabía el apóstol Pablo es que tarde o temprano esto así será. No sabemos la hora ni el día, solo vivimos hoy con un anhelo del retorno del Señor. En el versículo 18, Pablo infunde esperanza a los tesalonicenses, pero no diciéndoles que se preparen para un sufrimiento, un martirio en el día del Señor, sino por el contrario, les proporciona información acerca del arrebatamiento y que mediante este conocimiento podrían alentarse los unos con los otros. Valparaíso, una vez más, es fuertemente azotada por incendios forestales, donde tengo familia y amigos. Cuando una persona tan querida como un padre o una madre deja de vivir, estos serán recordados por sus hijos y por toda su descendencia o los que le amaron. Este episodio del duelo da un momento muy importante para una reflexión sobre la vida y sobre la misma muerte. En esos momentos, el interior de cada persona que vive ese duelo se encuentra muy sensible y en medio de esta despedida hay un tiempo de reflexión de lo importante sobre lo que es la vida. Llegamos a pensar cuando debemos valorar nuestra propia vida y la de nuestros seres queridos, que muchos de los pleitos, diferencias que mantenemos con otros no llegan a ser tan trascendentes como es la vida. Es difícil encontrar palabras adecuadas cuando tratamos de consolar a personas que han perdido a un ser querido, sobre todo si esto es nuestro padre, nuestra madre, abuelos, hermanos o hijos. Por eso te invito a dejar las diferencias que te separan de la familia. Tus seres queridos, deja las diferencias que te separan de la misma gloria de Dios. Infunde esperanza y no miedos. ¿Quién ha escuchado esta famosa frase? Yo creo en Dios, pero a mi manera. ¿Qué estás haciendo tú hoy con tu vida? ¿Qué te mueve a estar vivo? El Salmo 37 dice, encomienda al Señor tu camino y Él hará. Si tus seres queridos ya no están presentes, si ellos creyeron, ya están descansando en el Señor. Tú que estás vivo, ¿aún confías en el Señor? Con todo el dolor y penas que te ha tocado vivir, ¿aún quieres encomendar tu vida al Señor? Piensa bien. ¿Qué es lo que te motiva en tu vida? ¿Ya lo pensaste? Ahora ve si Dios está presente ahí. En la vida existen momentos difíciles y otros no. En la vida vivirás alegría y en otros momentos vivirás el duelo. Pero independientemente de eso, lo bueno es que Dios está junto a ti. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Yo no sé hasta cuándo viviré, pero sí sé que Jesús pagó con su sangre por mis errores y pagó para tenerme junto a Él. Mi confianza está en Cristo, quien volverá y me llevará a un lugar provisto
para mí en el reino de los cielos, no por mi bondad, sino por los méritos de Jesucristo. Aunque la caída de Adán y Eva fue la destrucción de la paz y el bienestar del género humano, Dios ha planteado restaurar la paz. David profetizó que Dios gobernaría como rey de paz ante todas las naciones. Isaías profetizó que el Mesías reinaría como un príncipe de paz. Ezequiel profetizó que el nuevo pacto establecería por el medio de un Mesías y sería un pacto de paz. Miqueas profetizó que el nacimiento del Mesías sería nuestra propia paz. Lucas declara que al nacer Jesús, los ángeles proclamaron que la paz de Dios había llegado a la tierra. El mismo Pablo dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero Jesús, antes que fuera a la cruz, les dejó a sus discípulos una herencia permanente. Mi paz os dejo y mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hermanos, Cristo fue ofrecido solo una vez por el pecado de muchos y aparecerá por segunda vez sin pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que creen y a los que lo esperan. Si usted cree en el Señor, no verá el día de ira, ni pasará por tribulación, sea que estén vivos o que hayan dormido en el Señor antes del rapto. Dios nos amó desde siempre y Dios te amará eternamente. Dios ha estado ahí junto a ti en tus días más difíciles. Tal vez no lo viste, pero Él siempre te vio. El momento difícil que estás viviendo no es un descuido de Dios. Todos están dentro del plan de Dios para formarnos y poder llegar a una estatura espiritual a la cual Dios quiere que lleguemos. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones en Cristo Jesús. Para Dios que me ha dado esta oportunidad, sea toda honra y gloria. Amén. Que el Señor les bendiga abundantemente. Muchas gracias. Gracias a ti, David, por ese mensaje tan sentido acerca de la venida del Señor. Qué importante, es un gran tema de estas cartas. Y como bien destacaste, la bendita esperanza. La bendita esperanza, o la esperanza bienaventurada, según la versión Reina Valera. Nuestra bendita esperanza. A ver cómo estamos la hora. Entiendo que el tema de Viviana tiene que ver con esto. Así que si está lista, vamos al tiro con ella. Perdónenos si nos pasamos unos minutitos, pero así alcanzamos por lo menos a haber escuchado 5 sermones en vez de 6, que era lo que pensé originalmente. Viviana, ¿estás lista? Sí. Lo que sí, no me voy a ver en cara ahí porque tengo mal internet, pero se escucha, ¿cierto? Ya, se escucha. Sí. Así que 1000 disculpas. Bueno. Bueno, el texto que he podido elegir era el texto de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 3, que habla de la venida del Señor y el hombre del pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el nombre de pecado, el hijo de perdición. Como tema puse que el futuro es un misterio. Es una palabra que me marcó mucho en cuanto a las clases que nos da el pastor Daniel. Y sí, lo encuentro así, que la venida del Señor ha sido para muchos mensajes, mucho cuestionamiento, especulaciones y curiosidades. También objeto de muchas controversias. Y el propósito de este sermón era enseñar y corregir las doctrinas erróneas. Y hay todavía muchas, como decía el profesor en delante.
Entonces, en el futuro es un misterio. La venida del Señor ha sido como de muchos mensajes y va, eso ya. El propósito, ¿cierto?, de enseñar y corregir a estos falsos maestros era el propósito de Pablo también con esta carta, de que habían escrito en puño y letra de otros, haciéndose pasar por él y por ahí poniendo dudas a la iglesia de Tesalonicenses. Entonces, en este pasaje podemos ver que Pablo insta y corrige a la iglesia de la falsa enseñanza o que sean mal interpretados también acerca de la venida de Cristo. La gente acepta fácilmente otras fuentes religiosas, sin escudriñar la escritura, creyendo a palabras filosóficas de algún profeta o algún falso maestro. Hoy en día podemos escuchar y podemos ver muchas sectas religiosas en las cuales abunda, ¿cierto?, estas palabras, que diciendo que Cristo viene, y por ahí colocan temor. Nosotros, por misericordia que somos pastores, han llegado acá algunas hermanas y nos dicen, pero no me van a meter miedo en los mensajes, porque se han salido de algunas religiones, las cuales toman por mucho miedo lo que es Dios y la venida del Señor, que ni siquiera quieren escucharlo. Las personas muchas veces se inquietan y la curiosidad también abunda. Muchos buscan que les hablen de la verdad, que ellos quieren escuchar, y se quedan con las profecías o enseñanzas que le confunden o simplemente lo atemorizan. Es bueno señalar también que al escuchar debemos llegar a escudriñar también la escritura y esperar la voluntad de Dios. Y no creer solamente en lo que el hombre dice, sino que cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Como un punto puse que la venida del Señor, convencidos que el día del Señor está cerca. No hay que dejarse llevar o engañar fácilmente, sino estar atentos, conscientes de la verdad. El tiempo de Dios es perfecto y Él sabe el día y la hora que el Hijo de Dios venga por su iglesia. No dejando tampoco por tardanza, sino que preparándonos y trabajando cada día arduo, como hay un eslogan que siempre se dice, vive como si fuera tu último día. Así también debemos entregar este evangelio como si fuera nuestra última oportunidad de entregar la verdad a otros. No tener fecha es un misterio. El futuro es un misterio. Solo Él sabe el día y la hora que Él ha de venir. Este engaño o mala interpretación de falsos maestros asusta y hace detenerse o retroceder en la fe y se decepcionan. Recuerdo la ocasión del año 2000, estaba bien chica yo, pero cuando decían que se iba a acabar el mundo, y no fue así. Y hubieron gente que vendió sus casas y quiso hacer viajes porque antes que se acabara el mundo. Otros simplemente se asesinaron porque no querían vivir ese proceso. Sin embargo, ya estamos en el 2022 y todavía no se acaba. No dejando, ¿cierto?, de que la venida del Señor sí está, sí puede ser, pero puede ser por uno o por miles. Y para eso debemos de seguir preparándonos y seguir escudriñando, seguir predicando, seguir amando, como decían los hermanos. La cultura tiene diferentes creencias sobre la muerte. Hay que tener cuidado de dónde proviene y de quién proviene. Podemos señalar de la apostasía, aunque se vean las señales, no puede venir Cristo sin que antes venga la apostasía. Estamos viviendo diferentes señales, tales como la pestilencia que tuvimos a través del COVID y muchas otras secuelas, ¿cierto? También hay rumores de guerra, pero aún no he escuchado que se ha alentado el anticristo. Así que debemos tener cuidado y estar apercibidos y atentos. El hombre pecado, el hijo de perdición, el anticristo, aquel que hace lo malo y es encarnado en el hombre. Hubieron sucesos grandes, tanto acá en Tesalonicense había una persecución
Entonces ellos posiblemente podían haber creído que se había levantado el anticristo ya. También pudo haber sido el tiempo de Hitler, cuando mató a muchos de los judíos, muchos pequeños, muchas tribulaciones grandes que se han visto a través de la historia, pero aún así no ha sido global, sino localizada. Seguir atentos, como le decía, con la fe en la Escritura, enseñar a esperar en Él, esperar en Cristo, esperar a su voluntad perfecta y divina. Aún no tenemos la fecha de su venida, y eso es bueno, porque nos hace crecer la fe y la esperanza que un día Él vendrá por nuestras vidas. Siempre digo, somos como un yogur, sin fecha de vencimiento. No sabemos el día ni la hora que nuestro Padre nos pueda llamar, pero sí debemos estar atentos en cuanto a decirle, heme aquí, estoy lista. Concluyendo al sermón, es bueno enseñar que no tengas miedo a la venida de Cristo. Pablo aconseja abandonar esa espera nerviosa y tensa de la segunda venida de Cristo. Un futuro es un misterio, como digo, no sabemos qué pasará. Tampoco es bueno vivir preocupados en lo que no sabemos. Es mejor preocuparnos en quién soy, qué estoy haciendo, qué reflejo a otros, a quién servimos y cómo lo estamos haciendo. Le invito, ¿cierto?, a seguir en la brecha que es Cristo y creer que aun cuando sea un misterio para muchos, la fecha, no dudemos ni un instante de que si Jesús lo prometió, es porque lo va a cumplir. Anhelando, trabajando, como decíamos, de la buena forma y convencido en quien hemos creído. Señales han habido montones, también en este tiempo. Más aún no se ha manifestado, ¿cierto?, este varón de guerra, el anticristo. ¿Por qué preocuparnos de lo que vendrá y descuidar el trabajo que debemos realizar? Mejor que nos pille cumpliendo su propósito y perfecta voluntad, para cuando Él venga nos vayamos con Él. Y sea por uno, como le decía, o por muchos, bendito va a ser ese día. Amén. Un día que se anhela. El cristiano fiel y verdadero anhela la venida del Señor. En Apocalipsis podemos leer cuando dice, ven, Señor, pronto, ven. Amén. No hay que temer, porque el que hace las cosas bien no teme, sino al contrario, se edifica y lo anhela con gusto. Te invito a que sigas trabajando, anhelando esta esperanza gloriosa de ver un día cara a cara a nuestro Maestro, aquellos discípulos que dieron su vida, ¿cierto?, por amor a otros. En esta tarde, mi hermano, en esta noche ya, le invito a que sigan fiel y nada ni nadie los pueda sacar del camino que han escogido. Y que más que nosotros escoger, yo creo que Él nos escogió a nosotros para poder cumplir su voluntad. Amén. Dios les bendiga. Amén. Gracias, hermana Viviana. Entonces, no es Putin el anticristo. No creo. No estamos en esa costumbre de ponerle nombre al anticristo. Gracias por esa palabra tan pedagógica, tan didáctica, tan clara para sintetizar las características de la espera que tenemos, la bendita esperanza de la que hablaba David. Usted dio hartas características de cómo debemos esperar. Así que gracias. Estos dos últimos mensajes, David y Viviana, nos han hablado de esto precisamente. Me gustó también cómo David recalcó ese versículo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En la primera carta, Pablo dice esa frase 2 veces, y las 2 veces lo dice en alusión a que está hablando de la segunda venida de Cristo, y dice, aliéntense, con mayor razón que Él no está presente, ocupen este mensaje, lo que nos está hablando la hermana Viviana, nos está alentando, dice, alentados los unos a los otros con estas palabras, alentando a la fe, a esta actitud de una espera entusiasta, ¿verdad? La esperanza es verde, es entusiasta, está llena de vida. No hay cabida ahí para
para el decaimiento, sino que nos da vitalidad esta bendita esperanza. Así que, ¿cómo lo relacionamos con lo que hemos estado hablando en general? La segunda venida de Cristo. Aquí no hemos entrado en el tema escatológico, quizá un tema más para el ramo Apocalipsis. No hemos entrado en un tema escatológico de rapto, segunda venida. Es un solo evento, son dos eventos distintos. Independiente de esa distinción, de esos detalles, de la tribulación, si va al medio, si no, etc. Independiente de esos detalles escatológicos, de esas interpretaciones, nuestra bendita esperanza es que sabemos que Cristo vendrá otra vez. Y eso es parte, pero inseparable, de nuestro evangelio. Porque desde la iglesia primitiva, lo estamos viendo en historia de la iglesia, no tenía una teología elaborada, pero tenían tres conceptos básicos. Cristo es el Mesías, Él vino, se encarnó. Segundo, Él murió y resucitó por todos nosotros. Y tercero, eran tres puntitos nada más, Él viene otra vez. Así que, independiente de la distinción con rapto o sin rapto, lo importante es que Él viene otra vez. Sí o sí, Él viene otra vez. Con tribulación, si a la mitad, si al final, si, y todas esas discusiones que son importantes. Pero aquí el punto principal es que no nos olvidamos que la segunda venida de Cristo es parte inseparable del Evangelio. Así que, haciendo un recuento, el ejemplo de vida que nos habló el pastor Manuel, el poder y la alegría característicos del Evangelio que nos habló Cata, el entregarse que nos habló Mariana, y todo bañado con una actitud de ternura. Y esta bendita esperanza de la cual nos están hablando nuestros dos últimos hermanos que expusieron, absolutamente el Señor nos ha regalado en esta noche, características fundamentales, piezas claves del Evangelio en el cual hemos creído, predicamos y debemos vivir. El Señor nos ayude a seguir creciendo en esto. Sé que estamos pasados 10 minutos en la hora, pero no puedo dejar de preguntar si alguien tiene algo que comentar en este minuto. O nos vamos a tomar la micro nomás. El metro para irnos a la casa. ¿Yo puedo comentar algo? Muy bien. Es hermoso cómo se cierra igual este tiempo de sermones, porque este mensaje final nos llena de esperanza. Partimos con la hermana Catalina hablando de la alegría, y aquí también se refuerza el animarse, el alentarse. Entonces, veo mucho que en los tiempos de prueba y de persecución como los que vivía la iglesia en Tesalónica, lo que Pablo hace es enfatizarles mucho lo eterno, ¿cierto? Como la resurrección, la segunda venida de Cristo. Y creo que eso es lo que nos infunde como ese mensaje de esperanza, de ver al mismo Cristo habiendo también sufrido y sufriendo muchas veces con nosotros en el proceso, sabiendo y comprendiendo qué es lo que experimentamos como seres humanos, y que finalmente hay una esperanza que nos lleva a decir, un día todo eso pasará, un día habrá un cielo nuevo, una tierra nueva, y podemos vencer y podemos estar confiados en que el Señor está en control todo el tiempo, y que aunque este hombre exterior, como dice la Biblia, se va desgastando, el nuevo se va renovando día a día, porque nos espera un eterno peso de gloria. Entonces, como que vinculo mucho de este mensaje global que finalmente Pablo está dándole a Tesalónica, de esperanza, de firmeza, de fe, y de ese ánimo que les brinda aun cuando ellos están pasando por tiempos difíciles. Que también me quedo con eso, como veo que los hermanos estaban también allí dando ese mensaje en su sermón. Eso quería comentar. Gracias, Ruth. Es muy bueno escucharte. Gracias por tu aporte.
Me quedó una pregunta para Cata y Jeifer. El libro que nos recomendaron, supongo que lo pusieron en el grupo para todos. ¿Algo más que señalarnos de ese libro? ¿Tú lo leíste? Profe, yo lo escribí. Tengo el libro en PDF y lo puedo compartir. Es un libro bastante extenso si es que a alguien no le gusta leer en PDF. Y profundiza un poco más como el tema de la ternura. Harold Segura, no sé si lo ubican, que es de World. Entonces, lo puedo compartir y ahí si quieren le pueden echar como una revisada. Por favor, compártelo. Estoy convencido de que el avivamiento que esperamos en nuestros corazones tiene mucho que ver con eso también. Hay mucha ternura que se va a manifestar por medio de la iglesia a este mundo. ¿Amén? ¿Alguien más? Nos despedimos. En honor a la hora no puedo. En honor a la hora, imposible, profesor. Por respeto a mis compañeros. Bueno, Mauricio. Gracias. Las próximas prédicas, ¿cuándo son? Miren, como tienen que prepararse esta semana para el primer examen que va a ser de primera y segunda Tesalonicense, no, en el plan de curso no agendé que expongan, pero si tú, Jeifer, como delante me escribiste, te propones para igual dar, teníamos pensado que Jeifer alcanzara hoy día, igual que Gustavo, y alguien más me faltó. No. Bueno, alguien más teníamos pensado que pusieran hoy día. Si a ustedes no les complica, así de manera voluntaria, agregamos algunos más. Pero de acuerdo al plan de curso, vendrían el jueves subsiguiente. Otro grupo. Así que lo dejo voluntario, los que se quieran ofrecer para el jueves que viene. Así que, bueno, repasen el material, la Biblia, por supuesto, es bueno volver a leer las 2 cartas, y vamos a hacer la evaluación. Ya. Y en el caso de los que queramos, profesores, exponer o, digamos, hacer el sermón respecto de Corintios. De Corintios. No, eso vendrían después. O sea, Corintios ya podrían empezar a exponerlo en 2 semanas más. Muchas gracias por la aclaración. ¿La lista ya la pasó, profesor? Gracias, Alex, por recordarme. Rapidito. Alex está ahí, es el que acaba de hablar. Ana, ¿está? Sí, profesor. Muy bien, Catalina, Cristian, sí, ahí lo veo. Daniel Catalán, ahí está mi hermano, qué bueno. David Escobar. Acá, profesor. Muy bien. Esteban, sí, Esteban, ahí, pero me salté a alguien. David está por ahí. Presente, profesor, presente. Qué bueno que hayas podido exponer, David, que el Señor fortalece tu salud. Muchas gracias, profesor. Félix. Félix parece que me avisó. Creo que me avisó. Giovanni. Presente, profesor. Muy bien. Gustavo está con su esposa, Viviana. Presente. Están los dos, ¿verdad? Leslie. Aquí, profe. Muy bien. Manuel está ahí. María Victoria. ¿María Victoria será la profesora o no? Ella No, es. era yo, Leslie. Profe, era yo, Leslie. ¿Te sumaste más tarde, Leslie? Sí, me alcancé a sumar. Muy bien. Entonces María Victoria no está. Dijo que tenía problemas con internet. Sí, tenía problemas de conexión. Ok. Gracias por recordar. Mariana está ahí, Mauricio está ahí, Ruth también habló recién, Viviana, ya la puse, Walter está ahí, y el último es Jeifer, ya. Gracias, hermanos. A ver, Daniel, despídenos con una oración, por favor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta tarde, Señor. Siempre es grato, Señor, el considerar tu palabra, Señor, el saber de que
nos edificas, Señor, y nos ayudas con todo esto. Te damos gracias por el tiempo, Señor, del profe, Señor, para preparar todo, y el de mis hermanos también, Señor. Muchas gracias porque sabemos que esto es una muestra de amor con nosotros, Señor, y queremos dejarte toda la semana y todo lo que se viene en tus manos, Señor, creyendo de que seguimos creciendo y de tu mano, Señor. Muchas gracias por todo esto, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Daniel. Buenas noches, queridos. Que descansen. Buenas noches. Muchas gracias. No, buenas noches. Muchas gracias.